Hola a todos. En el presente video voy a explicar una técnica de integración que se llama sustituciones trigonométricas. Entonces, lo primero que debemos saber es cuándo esa técnica de integración se aplica. Ella se aplica cuando el integrando contiene alguna de estas expresiones, es decir, raíz cuadrada de a a la 2 menos x a la 2, raíz cuadrada de a a la 2 más x a la 2 o x a la 2 menos a la 2, donde a es una constante positiva, ¿sí? Entonces, si mi integral contiene una de esas expresiones, la manera de resolverla es hacer una sustitución, se llama trigonométrica porque es apoyándonos en una función trigonométrica. En el caso dado de que mi integrando contenga esta expresión, vamos a llamar esto como caso 1 para abordar el primer ejemplo, y lo voy a resolver apoyándome en esta sustitución que está acá, que consiste en introducir una nueva variable que va a llevar a que la integral se cancele el radical y se convierta ahora en un integrando racional. Asimismo, yo haré una sustitución trigonométrica, esta que está aquí, si esta es la forma que me aparece dentro de mi integral o en mi integrando, y si esta es la forma, entonces la sustitución que voy a utilizar es esta, ¿sí? Bien, entonces, eso lo vamos a hacer, además de considerar estas sustituciones, vamos a apoyarnos en algunas identidades trigonométricas y también en las razones trigonométricas para luego escribir la solución de la integral en términos de la variable inicial. Entonces vamos a empezar con un ejemplo de caso 1. Y hablo de caso 1 porque me estoy refiriendo a que mi integral contiene una expresión de esta forma. Entonces mira, primer paso es identificar que tu integral contenga esa expresión, o esta, de acuerdo al caso. Entonces mira, digo que es caso 1 porque aquí yo puedo notar que me aparece un radical, como este, me aparece 9, que es la que haría el papel de a al cuadrado, y por acá tengo el x al cuadrado. Si te das cuenta, mira, la estructura es de una constante al cuadrado menos un x al cuadrado. Esa estructura es de la que se hace referencia aquí y por tanto ella es caso 1. Ahora, antes de proceder a hacer la sustitución, debo identificar entonces quién es mi a. Si 9 es a al cuadrado, entonces para yo poder calcular a, lo que yo debo hacer es sacarle raíz cuadrada a esto. Entonces raíz cuadrada de 9 es 3, por tanto a es 3. Puedes verificar que 3 al cuadrado es 9. Bien. Una vez tengo eso, entonces voy a proceder a resolver mi integral considerando entonces esta sustitución, que es lo que hace que se llame sustitución trigonométrica, esta de acá. Entonces vamos a considerar x igual a, donde a es 3, seno de teta. Y mira que esta es mi nueva variable. Ahora mi integral la voy a escribir en términos de teta, que es la nueva variable. Entonces mira, si x es igual a eso, yo voy a reemplazar en x por eso, y además el diferencial debe estar en términos de mi nueva variable. Por tanto, vamos a calcular al de x en términos de esa nueva variable, y se obtiene calculando la derivada de esto. Si yo derivo x, sería 1, como lo hice respecto a x, voy a colocar dx, y del otro lado, la derivada de esto sería 3, la derivada de seno es coseno de teta de teta. Bien, entonces, esas dos cosas que tengo ahí son las que voy a reemplazar en mi integral, y ahora ella me va a quedar de esta forma. Mira, si yo reescribo esta integral en términos de estas dos cosas que tengo acá, me quedaría, mira, dx es 3 coseno de teta sobre x al cuadrado, pero en este caso recuerda que x es esto, entonces te quedaría 3 seno de teta todo elevado al cuadrado por raíz de 9 menos x al cuadrado. Recuerda que x es esto, sería 3 seno de teta todo elevado al cuadrado, y esto está dentro de la raíz. Listo, entonces, ¿ahora qué sigue? Voy a tratar de hacer todas las operaciones algebraicas posibles y me voy a apoyar en una identidad trigonométrica para cancelar la raíz. Mira, en este caso sería, voy a elevar esto al cuadrado y también voy a resolver lo que está dentro de la raíz. En el numerador por el momento voy a seguir escribiendo esto porque voy a hacer los cálculos del denominador, y en el denominador tengo 3 seno de teta al cuadrado, es elevar tanto el 3 al cuadrado como el seno al cuadrado. Eso me daría 9 seno al cuadrado de teta y aquí adentro de la raíz sería 9 menos 3 al cuadrado es 9, y seno al cuadrado sería seno al cuadrado. Ahora mira, antes de pasar al siguiente paso de la integral, quiero que observes que aquí adentro de la raíz
hay un factor común. El factor común de los términos que estoy mostrando es 9. Si yo saco ese factor común a esos dos términos, me quedaría el 9. Si yo lo saco el 9 o lo divido por 9, me quedaría 1 menos de este término. Si yo saco el 9, me quedaría seno al cuadrado de teta. Y ahora, al sacar ese factor común, resulta que lo que obtengo es una expresión que bajo una identidad trigonométrica hace que esto sea coseno. Fíjate que es esta que tengo por acá. 1 menos seno al cuadrado es igual a coseno al cuadrado, y si yo sustituyo aquí por coseno al cuadrado, entonces lo que me quedaría es lo que voy a escribir ahora de aquel lado para poderlo terminar. Entonces, mira. Voy entonces a la integral de 3 coseno de teta sobre 9 seno al cuadrado que tengo por acá, 9 seno al cuadrado de teta, por raíz de 9 por coseno al cuadrado de teta. Recuerda que esto fue lo que obtuve de apoyarme de la identidad trigonométrica. Entonces, al hacer esa sustitución ahí, en términos de mi integral, de mi identidad trigonométrica, entonces voy a poder cancelar el radical, porque resulta que adentro de la raíz tengo un 9 cuya raíz cuadrada es exacta, porque raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de coseno al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y me queda solo coseno. Entonces me quedaría 9 seno al cuadrado de teta por 3 coseno de teta, que es lo que obtengo de sacarle raíz cuadrada a cada uno de estos factores, ¿sí? Entonces de ahí, lo que hice, fíjate, lo que hice es, al apoyarme en esta sustitución trigonométrica, lo que hago es cancelar o deshacerme del radical, de tal manera que me quede un integrando racional sin radicales, y que ahora pueda resolver aplicándome alguna de las reglas básicas de integración. Pero antes de eso, voy a simplificar. Mira, puedo cancelar el coseno que está aquí con el que está acá, este 3 con este 3, y además puedo tomar el 9 que está aquí, lo puedo sacar de la integral como una constante, y me quedaría entonces un noveno que saco de la integral, y adentro de la integral me quedaría de teta en el numerador, porque cancelé esto, y en el denominador me quedaría seno al cuadrado de teta. Entonces, mi integral inicial se reduce a esta integral, pero aún no la he resuelto. Mira, me voy a apoyar en una identidad trigonométrica más para poderla resolver. Resulta que aquí tengo d teta sobre seno al cuadrado. Esto es lo mismo que tener 1 sobre seno al cuadrado por d teta, y 1 sobre seno al cuadrado es bajo una identidad trigonométrica. Esto es lo mismo que tener cosecante al cuadrado, porque recuerda que el seno y el cosecante son inversas. Entonces tener esto es lo mismo que tener esto. ¿Y por qué la reescribo así? Porque resulta que esa me da una integral que es inmediata, porque la integral de cosecante al cuadrado, esto es igual a menos cotangente, ¿sí? Más la constante de integración. Bien, entonces ya tengo mi integral resuelta, pero resulta que mi integral inicial estaba en términos de x, y la solución ahora está en términos de teta. Recuerda, por acá yo borré, pero la sustitución inicial, la que yo había considerado, era x igual a 3 seno de teta, ¿sí? Por ahí fue donde yo empecé. Listo. Como yo debo escribir la solución en términos de x, lo que voy a hacer es apoyarme ahora en las razones trigonométricas. ¿De qué manera? Por eso las escribí por acá. Voy a hacer lo siguiente: a partir de la sustitución inicial, puedo obtener aquí igual seno de teta, porque este 3 que está aquí multiplicando lo puedo pasar a este lado a dividir por propiedad de uniforme, y obtengo entonces que seno de teta es igual a x sobre 3. ¿Y cómo utilizo ahora las razones trigonométricas? Mira, las voy a usar. Primero voy a recordar de manera rápida en qué consiste. Mira, las razones trigonométricas se definen para triángulos rectángulos como este, es decir, y lo que se hace es tomar uno de los dos ángulos agudos como un ángulo de referencia, y a partir de él nosotros establecemos que el cateto o el lado que está de frente a él se llama cateto opuesto, y el otro cateto, que es el que se toca con el ángulo, se llama cateto adyacente. Esta es la hipotenusa porque es la que está de frente al ángulo recto, y teniendo definido entonces los lados de esta manera,
Las razones trigonométricas están definidas de esta forma. La primera es seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente, y estas tres no las calculé porque resulta que ellas son las inversas de las tres primeras. Cotangente es inversa de tangente, por tanto sería adyacente sobre opuesto, secante es la inversa de coseno, sería hipotenusa sobre adyacente, y cosecante es la inversa de seno, sería hipotenusa sobre opuesto. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque resulta que lo que voy a hacer yo con la sustitución inicial para poder escribir la solución en términos de x es apoyarme en la construcción de un triángulo rectángulo, en donde voy a tomar uno de los dos ángulos agudos como teta, el que yo quiera. Por ejemplo, voy a tomar este. Y el que está de frente, entonces se llama cateto opuesto, este sería el cateto adyacente, y pues este es la hipotenusa. De la sustitución inicial tengo que seno de teta es igual a x sobre 3. Con base a esta fórmula, significa que x es el cateto opuesto del triángulo que voy a construir en base a esto, y 3 sería la hipotenusa, porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por tanto, en este triángulo, lo que tengo sería que cateto opuesto es x, este que está acá, y la hipotenusa, en este caso sería 3, o sea que esto vale 3. ¿Cómo puedo hallar el otro cateto? Pues me puedo apoyar en teorema de Pitágoras, pues teniendo en cuenta que al tener hipotenusa y otro cateto, el segundo cateto lo puedo hallar aplicando esto de que cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y esto es que el cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, siendo así, este cateto sería igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, que sería 3 al cuadrado es 9, menos x, que es c al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué decía? Llego a la solución, voy a escribirlo en términos de x, para eso me devuelvo a la consideración o sustitución inicial y con base a ella voy a obtener una razón trigonométrica que me va a permitir construir un triángulo rectángulo. Calculo el lado que falta y a partir de él voy a obtener la solución. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, cotangente, de acuerdo a las fórmulas que están acá, como es el inverso o es la inversa de tangente, sería entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero ¿cuál cateto adyacente y cuál cateto opuesto? Del triángulo que resulta de la sustitución inicial. Entonces el cateto adyacente sería este y el cateto opuesto sería x. Por tanto, entonces la solución sería cateto adyacente es 9 menos x al cuadrado sobre cateto opuesto, que es x más c. Esa sería la solución del ejercicio. Vamos a ver el caso 2. Entonces, el caso 2 es cuando mi integrando contiene una expresión de esta forma. Recuerda que a es una constante positivo, x es la variable, y cuando tienes una suma de una constante al cuadrado con la variable al cuadrado, yo voy a considerar esta sustitución para poderla resolver. Aunque la sustitución esta es diferente a la anterior, por eso ahora lo llamo caso 2, el proceso de solución es el mismo. Entonces te vas a dar cuenta que lo que voy a aplicar es similar al ejercicio anterior y también me voy a apoyar en las razones trigonométricas para poderlo resolver. Entonces, este es mi ejercicio. Mi primera parte es identificar que tiene esta estructura y quién sería el valor de A. Entonces, en este caso, fíjate que es como si yo tuviese A4 como A al cuadrado y a X al cuadrado, este sería el segundo término. Por tanto, esta estructura es como esta, en donde A, recuerda que se obtiene sacándole raíz cuadrada a esto que está acá. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Por tanto, A es 2 y puedes verificar que 2 a la 2, que sería la estructura, es 4 más x al cuadrado. Bien, una vez identifico esa estructura, entonces puedo proceder a establecer cuál es la sustitución que voy a considerar en la solución. De la sustitución es x igual a A, pero A es 2 tangente de teta. Bien, entonces voy a reemplazar en mi integral por esto, pero recuerda que como me va a quedar ahora en términos de la variable teta, necesito que mi diferencial esté en función de esa variable. Por tanto, voy a hallar el de x en términos de teta, y sería la derivada de x es 1 con respecto a x, coloqué de x, igual, y la derivada de 2 tangente de teta sería la misma constante por la derivada de tangente, que es secante al cuadrado de teta de teta.
Entonces voy a reemplazar en mi integral esto que estoy encerrando y esta x que está acá. Siendo así, mi integral quedaría reescrita como 1 sobre raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Pero x es esto. Vamos a hacer enseguida el procedimiento de elevarlo al cuadrado para ir resumiendo algunos pasos. Entonces, mira, al elevar esto al cuadrado, elevo tanto el 2 como la tangente. Me quedaría 2 al cuadrado, es 4, y tangente al cuadrado me quedaría así. Y por acá arriba tengo el de x, pero de x es 2 secante al cuadrado de teta de teta. Bien. Ahora, voy a establecer voy a hacer los cálculos o simplificar todo lo que más pueda para ver cómo me queda mi integral y ya de último resolverla. Entonces, yo decía que la finalidad de la sustitución trigonométrica es cancelar el radical para que te quede la integral racional. Entonces, mira, siempre que tú hagas esta sustitución va a ser posible que saques un factor común que luego te va a llevar a poder apoyarte en una identidad trigonométrica para hacerlo. En este caso, ¿cómo sería eso que estoy diciendo? Mira, aquí hay un factor común que es 4. Si yo saco el factor común del primer término, al sacar el factor 4 me quedaría 1, o es como si dividiera por 4, más de este término, si saco el factor 4 me queda tangente al cuadrado, ¿sí? Y además, esto que está aquí decía que bajo las identidades trigonométricas, eso es secante al cuadrado. Entonces, tendría realmente 4 secante al cuadrado. Y como eso está dentro de la raíz, entonces realmente tendría raíz cuadrada de 4 secante al cuadrado, que es raíz cuadrada de 4, que es 2, y raíz de secante al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y te queda solo secante, ¿sí? O sea que eso que hice es lo que voy a escribir acá, que sería, mira, en el numerador tengo 1 por 2 secante al cuadrado, es 2 secante al cuadrado de teta de teta. Y en el denominador, entonces tengo raíz cuadrada, vamos a hacerlo de una vez, raíz cuadrada de esto, que es raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz cuadrada de secante al cuadrado es secante, ¿sí? Y entonces de ahí yo puedo ahora simplificar, mira que este 2 con este 2 se simplifica, este se cancela con este y me quedaría solamente un secante. La integral de secante de teta, eso es igual a, esa es una integral inmediata, esa es igual al logaritmo natural de secante más tangente. Listo, entonces fíjate que la sustitución trigonométrica te llevó a cancelar el radical y luego a simplificar para poder obtener de manera directa la integral. Pero el ejercicio no ha terminado, porque él termina cuando tú escribes la solución en términos de x. Para poder hacer eso, recuerda que dije que te ibas a apoyar de las razones trigonométricas. Entonces, me voy a apoyar de un triángulo rectángulo en donde mi punto de partida va a ser esta sustitución. Mira, x igual a 2 tangente de teta fue por donde yo empecé. De aquí puedo hallar la razón tangente, pasando este 2 a dividir, x sobre 2 es igual a tangente de teta. Entonces, para este ejercicio voy a construir un triángulo rectángulo en donde tangente de teta sea igual a x sobre 2. Y bajo esta fórmula, bueno, este es mi ángulo recto y yo voy a tomar a teta como este ángulo de aquí. Y bajo las razones decía que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiere decir que en ese triángulo que voy a construir, x va a ser el papel de cateto opuesto, según las fórmulas de razones, y 2 va a ser el papel de cateto adyacente. Entonces acá me quedaría cateto opuesto, sería el que está de frente al ángulo, sería x, y el cateto adyacente es 2. Entonces yo puedo hallar la hipotenusa, que es el tercer lado, aplicando el teorema de Pitágoras, que en este caso, como lo que voy a hallar la hipotenusa, sería la suma de los catetos al cuadrado, y eso es raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, que es 2 al cuadrado, 4, más el otro cateto al cuadrado, que es x al cuadrado, ¿sí? Y ya tengo todo el triángulo completo en sus lados, que me va a permitir ahora escribir la solución. Ahora, además, quiero decirte algo más. Cuando tú hagas este cálculo, una manera de apoyarte o verificar que lo que hiciste aquí es correcto, es porque puedes constatar de que esta raíz o el lado tercero que calcula es exactamente la misma que está dentro de la raíz, ¿sí? Entonces eso digamos que es ahí una ayuda para que tú verifiques si lo hiciste correcto o no. Bien, entonces ahora voy a reemplazar, mira, ¿quién es secante?
Secante bajo las razones trigonométricas es la puesta de coseno, o sea, sería hipotenusa sobre adyacente. Aquí voy a reemplazar, lo voy a colocar por el momento aquí, para que sepamos quién es. Y tangente es opuesto sobre adyacente, realmente es esta misma que tienes aquí. Entonces, en ella voy a reemplazarlo de acuerdo a mi triángulo. ¿Quién es la hipotenusa en el triángulo rectángulo? Esta que está aquí. Entonces aquí me quedaría raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado sobre cateto adyacente, y cateto adyacente es este, porque este es el opuesto y este es el adyacente, sobre 2. Más cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es este mismo tangente que ya había calculado, y eso es x sobre 2. Listo. Bueno, el caso 3 es cuando tu integrando contiene una expresión como esta. Fíjate que es una diferencia como caso 1, pero en caso 1 primero estaba la constante al cuadrado y luego estaba menos la variable al cuadrado. Aquí es lo contrario, primero la variable al cuadrado y luego la constante al cuadrado, en la diferencia. Digamos que esa es la manera de establecer en qué forma sería, en cuándo sería caso 1 y cuándo sería caso 3. Bien, si esta es la estructura que aparece o esta es la expresión que aparece en mi integrando, yo me voy a apoyar en esta sustitución trigonométrica para resolverla. Recuerda que A es una constante positiva, ¿sí? Listo, entonces, si esta es mi integral, fíjate que ella tiene exactamente la estructura que mencionaba, la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado, en este caso 16 es a al cuadrado, y que recuerda que yo puedo calcular a sacándole raíz cuadrada de 16, y raíz cuadrada de 16 es 4. Por tanto, 4 a la 2, 16. Bien. Entonces procedo a establecer cuál es la sustitución, que en este caso sería a secante de teta, donde a es 4, por eso es 4 secante de teta. Voy a sustituir esto en mi integral y ahora voy a hallar el diferencial que me debe quedar en términos de teta. Entonces, dx, que es la derivada de x, la derivada de x es 1, dx igual a la derivada de 4 secante de teta, es la misma constante por la derivada de secante, y la derivada de secante es secante por tangente de teta. Entonces estas dos cosas las voy a reemplazar ahí en mi integral y ella me quedaría entonces reescrito de esta manera. Raíz cuadrada de x al cuadrado, bueno, pero es 4 secante de teta, y si es x al cuadrado sería 4 al cuadrado, que es 16, secante al cuadrado, menos 16, todo eso sobre x, pero x es 4 secante de teta, por dx, pero dx es toda esta expresión que voy a reemplazar, 4 secante de teta por tangente de teta de teta, ¿sí? Listo, entonces decía, siempre que resuelvas un ejercicio por sustitución trigonométrica vas a poder sacar un factor común que te va a llevar a que puedas reemplazar después por una identidad trigonométrica que te permite simplificar la raíz. Entonces, para este caso, el factor común es 16. Vamos a tratar de hacer aquí lo que podamos hacer. Si saco el factor común 16, entonces aquí adentro me quedaría 16 es factor común de secante al cuadrado menos, si saco 16, 1. Así, eso sería lo que tengo aquí adentro. Pero secante al cuadrado menos 1, fíjate que de acuerdo a una identidad trigonométrica, eso es igual a tangente al cuadrado. Entonces, si me emplazo eso ahí, vamos a escribir aquí cómo me quedaría la integral de raíz cuadrada de 16, y esto que decía por acá, que es tangente al cuadrado, sería 16 tangente al cuadrado de teta. Perfecto. Por acá voy a aprovechar que hay unas cantidades que se simplifican, esto está en el numerador, esto en el denominador, así que yo puedo simplificar una de arriba con uno de abajo y me quedaría entonces solamente tangente por acá, tangente de teta de teta. Realmente ya no me quedaría denominador, me quedaría denominador 1 porque cancelé lo que tenía abajo. Listo, entonces de aquí puedo sacar o simplificar esta raíz, porque raíz cuadrada de 16 es 4, que lo voy a sacar de una vez como constante, y raíz de tangente al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y me queda solamente tangente de teta, por tangente de teta, que es lo que tengo de aquel lado. Y esto es igual a 4 integral de tangente por tangente, tangente al cuadrado. Entonces vamos a resolver esta integral. Este es un integrando trigonométrico que para resolver, como es una sola expresión, ese sería caso 3, lo que tengo que hacer es apoyarme en la identidad trigonométrica, esta misma que tengo aquí, tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1.
Te voy a reemplazar y me quedaría integral de secante al cuadrado de teta menos 1, que eso es tangente al cuadrado de teta. Y entonces sería separar ahora las integrales, porque ambas son integrales inmediatas, y me quedaría, mira, la primera integral sería integral de secante al cuadrado, eso es tangente, porque la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y por acá me quedaría integral de 1, sería teta, o sea, la misma variable, como la variable que estoy usando es teta, entonces sería teta. Bien. Entonces, ya obtuve la solución de la integral, solo me falta escribirla en términos de mi variable inicial, que es x. Y decía que me voy a apoyar entonces en las razones trigonométricas, construyendo un triángulo de rectángulo en donde mi punto de partida es la sustitución inicial, esta que tengo aquí. De aquí yo puedo despejar a secante, me quedaría x sobre 4 es igual a secante de teta. Con esta construyo mi triángulo rectángulo reconociendo que ahí de esa razón voy a tener dos lados definidos. Entonces secante, recuerda que secante es la inversa de coseno. Como coseno es adyacente sobre hipotenusa, secante sería hipotenusa sobre adyacente. Entonces en esta sería hipotenusa vale x y adyacente vale 4, ¿sí? De acuerdo a la fórmula secante inversa, que sería hipotenusa sobre adyacente. Entonces en el triángulo que voy a construir, hipotenusa vale x y el cateto adyacente vale 4, ¿sí? Porque este es teta opuesto adyacente. Ese lado faltante lo puedo hallar por teorema de Pitágoras, que como es un cateto, sería raíz cuadrada de la diferencia de la hipotenusa al cuadrado, x al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, 16. Y decía que una manera de verificar que lo hiciste correcto es porque este radical, mira que es el que está dentro de la integral. Entonces, teniendo esto, ahora puedo escribir la solución en términos de mi variable x. Entonces sería 4 tangente, pero tangente recuerda que es opuesto sobre adyacente. Entonces sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que lo voy a reemplazar aquí de una vez. Mira, cateto opuesto, el que está de frente, sería raíz cuadrada de x a la 2 menos 16 sobre cateto adyacente, que sería 4, es el que me quedaría aquí, menos teta. Pero mira que teta no es ninguna razón trigonométrica. Nosotros del triángulo sacamos las razones trigonométricas apoyándonos en las fórmulas. Pero cuando es teta voy a hacer lo siguiente. Mira, nuevamente voy a tomar la sustitución inicial, que es esta, y de aquí yo puedo hallar a teta despejándola o pasando este secante al otro lado. Recuerda que cuando tú pasas una función trigonométrica al otro lado pasa a ser la función inversa. Entonces pasaría como secante a la menos 1 de x sobre 4 o arco secante. Esa sería arco secante de x sobre 4. Entonces teta es arcosecante de x sobre 4, que es lo que voy a reemplazar aquí para ya tener la solución completa. Arcosecante de x sobre 4 más 6.